El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos, Jesús, buenos días y buenos días a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, maestra, buenos días, muy bien. Un gusto a saludar a quienes nos escuchan. Pues ya viene la consulta del 1 de agosto. La consulta con esta pregunta medio redactada de manera muy complicada, pero palabras ¿Pero la aprobó más... la Corte? Sí, exactamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le cambió la redacción porque la solicitud inicial era que si los mexicanos estaban de acuerdo o no con llevar a juicio a los expresidentes del neoliberalismo, ¿no? Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, pero cambió la redacción de la pregunta. Y querían hacer otra hora en estos días, pero no consideraron que no les alcanzaba el tiempo. ¿Otra consulta popular? No, otra pregunta. Sí. Grupos de la sociedad civil, pero tienen que seguir el proceso de mandarla a la Corte y el tiempo está muy corto. Es lo que escuché hoy en la mañana, no sé si sea cierto esto, pero bueno, yo creo que independientemente cómo esté redactada el pueblo, aquel que clase media, no la clase media, ¿cómo? Arribista, ¿cómo? Sí, aspiracionista. Aspiracionista. Yo creo que independientemente de su redacción, hay un sentir general. Ahora, que si de la redacción dependan muchas cosas para el enjuiciamiento, esa es otra cosa. Pero para mí, más lo que me importa es este despertar de la ciudadanía, es yo lo he expresado varias veces, a mí me llamó mucho la atención la biografía de Espartaco, que así se independizaron. Si no interrogas tu dolor, es un dolor improductivo, y de ahí se levantaron. Está muy interesante, se la recomiendo, porque inclusive hay una película. Entonces, es lo que siento yo importante en este momento, independientemente de la redacción, que hay un sentir popular. Lo habían sentido, la injusticia yo creo que siempre la hemos sentido el pueblo, ¿verdad? De los diferentes estratos sociales, pero no nos habíamos atrevido a expresarla. Hoy la estamos expresando en la vía pública, posiblemente después ya se exprese en los conductos y las vías adecuadas. Pero se necesitan 38 millones de expresiones para que sea vinculante, ¿Tienes la pregunta, Juan Carlos? ¿La pregunta de la Corte? Sí. A ver. A mí me gustaría para mí sí es muy importante la pregunta, porque es sobre lo que se va a votar. Sí. Independientemente de que exista un sentimiento de querer juzgar, de querer linchar, de querer, como la quieras ver, o de indignación, independientemente de eso, pero el ciudadano se va a ir a poner frente a una papeleta y va a votar por lo que diga en esa papeleta. Yo lo que les propongo es que hagamos un ejercicio y tratemos de entender la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Muy bien, a ver. En abogañol. A ver, sí, ahí les va. ¿Está clara? Según esa redacción, se trata de esclarecer decisiones políticas, entre comillas eso, porque así dice la pregunta, de los años pasados. Sí, todo, o sea, desde ayer para atrás, pues, ¿no? Exactamente, y vámonos por partes. 31 de julio para atrás. Aquí hay dos primeras preguntas que brincan. ¿Quién va a esclarecer? Pues ¿Quién va a esclarecer? ¿La Corte, la Fiscalía, el Congreso, el Presidente? ¿Quién va a esclarecer? No se dice. Es que dicen los procedimientos constitucionales. Luego, número 2, y esto me parece bien importante de la pregunta, dice, se pretende juzgar decisiones políticas. Decisiones políticas, lo dice literalmente la pregunta. A ver, y aquí voy a parafrasear al maestro Boldenberg. O sea, eso presupone que en política existe entonces una sola decisión correcta y el resto son equivocadas. ¿Qué no se supone que las diferentes formaciones políticas tienen visiones, tienen tamices, tienen ideas e ideologías diferentes para atender problemáticas comunes? Vuelvo al punto, ¿quién va a definir qué es una decisión política y por qué es correcta o incorrecta una decisión política? ¿Sí? Ahora bien, ¿a quiénes vamos a juzgar decisiones pasadas? Nos vamos a ir hasta Porfirio Díaz y quien quede de aquel tiempo para acá, y nos vamos a venir hasta López-Gatell, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y todos
los que seguramente no son infalibles. Pues yo en entiendo que cualquier del administración. 31 de julio para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué tantos son esos Abarca años López pasados? Obrador también. Yo entiendo que sí. Abarca ¿Qué López tantos Obrador. son esos años pasados? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque se está tratando de hacer ver que es una consulta para juzgar a expresidentes, y aquí yo haría pondría otro ingrediente. No tienen que consultarnos absolutamente nada para llevar a juicio a quien no haya hecho bien su trabajo, Así haya sido con y Peña Nieto, así haya sido con y Calderón, así haya sido con y Fox, con y Zedillo, con y Salinas. O sea, no veo por qué tienen que hacer una consulta pública para que las autoridades competentes investiguen y enjuicien a quien haya cometido una falta en el pasado inmediato, de ayer hasta donde te quieras ir. Sí, Olga. No, pues mira, independientemente de las marrullerías de Goldenberg, inclusive de los rincones tejoneros que te da la ley, aquí debe prevalecer el principio de justicia. Si tú ves el vaso medio lleno, medio vacío, si lo quieres ver medio vacío, pues te pones el lente del positivismo jurídico del siglo XVIII, pero si lo quieres ver medio lleno, pone el lente del realismo jurídico. Entonces, ahí depende mucho qué se entiende por justicia, o si se van a pegar estrictamente a las formas. Ahí dice los mecanismos constitucionales. Al mandarte a los mecanismos constitucionales está la interpretación que va a ir llegando hasta el máximo tribunal, que tiene la potestad de interpretar la legislación y el último mandato. Ahora, independientemente de cuál es el tiempo que se está, bueno, que quede establecido, a mí el argumento de Jesús me parece que quede establecido que terminando el sexenio de López Obrador, pues que también hagan un enjuiciamiento, a ver en qué falló y en qué quedó. Ahorita lo que se está tratando era la cuestión neoliberales, de los gobiernos neoliberales. ¿Y qué se entiende por gobiernos neoliberales? ¿Sí? Esa corriente deshumanizada del capitalismo salvaje que tiene no solamente a México, a Centroamérica, América, África, Asia, en la miseria. Y hay todo un movimiento ya a nivel mundial de decir, baja. Y no es que se esté en contra del neoliberalismo, ¿sí? No es que se esté en contra del mercado, ¿sí? Se está en contra de las injusticias que ha hecho el mercado y la oligarquía económica transnacional en complicidad con las nacionales. Entonces, con esto yo te digo, va a depender de cómo se interprete la situación en la que ha estado México, y yo creo que hay elementos de comparación. Bien o mal, íbamos avanzando en este país, ¿sí? Y llega de aquí, se viene el deterioro, y lo pones, hagas un análisis comparativo, y ven instituciones sociales, no te vayas a otro tipo, ve instituciones sociales, el deterioro de la educación, el deterioro del campo, el deterioro de una serie de detalles que dices tú, hay que revisar y hay que dar vueltas. Ahora, a mí en lo personal, a mí no me interesa si lo ponen en la cárcel o no lo reponen o le dan la cicuta o lo que usted sí mande, ¿verdad? A mí me interesa de esto un mensaje político para la ciudadanía, que esté atento, que despierte, que sea una ciudadanía empoderada y que pegue ese aullido que pegó Espartaco, que interrogue su dolor. Dice el presidente López Obrador que a Salinas se le debe juzgar por entregar los bienes de la nación a sus allegados. A Zedillo por convertir la deuda privada de unos cuantos en deuda pública. O sea, Salinas se le debe juzgar por entregar los bienes de la nación a sus allegados. Eso implicaría, por ejemplo, cuestionar a Carlos Slim, que recibió Teléfonos de México. Seguramente. Ricardo Salinas Pliego, que recibió Imevisión. Y bueno, así por el estilo. A Zedillo por convertir la deuda privada de unos cuantos en deuda pública. Es lo del Fobaproa, ¿no? A Fox por traicionar la democracia. ¿Eso cómo lo juzgas? Por traicionar la democracia. ¿Eso cómo lo juzgas? Pues no sé. Pues es lo mejor que se puede juzgar. Mira, Juan Carlos. A Calderón por la guerra contra el narco. Y yo creo que está más fácil a Peña, ¿no? Porque está más cerca, ¿no? Sí, aunque es el que menos habla normalmente. Por los evidentes actos de corrupción. Aunque es el que menos habla. A ver, aquí el asunto no es que se trate de dejar impunes a los expresidentes o servidores públicos, porque insisto, la pregunta en ningún momento habla de expresidentes, ya la leíste ahorita, habla de servidores públicos que hayan estado en funciones en el pasado. Sí. El asunto no es la consulta, o sea, ¿para qué nos tienen que consultar para que las autoridades y los entes del Estado mexicano actúen en consecuencia? A ver, hay que decir las cosas como son y con todo respeto para los mimos, pues, pero esta consulta es una pantomima
propagandística nada más. No es necesario preguntarle a Juan Carlos, a Olga, a Jesús y a quienes nos escuchan si el presidente o las autoridades competentes del Estado mexicano deban actuar en consecuencia de quienes fallaron en el pasado. ¿Y qué tal si dice que no la gente? No. ¿Y qué tal si dice que no la gente? Jesús, ¿No va a actuar el Estado mexicano? En la Constitución hay una impunidad absoluta al Ejecutivo, Bueno, absoluta. Entonces, pero por eso tiene que apelar pero el a la voluntad popular. No, el Ejecutivo protesta cumplir y hacer cumplir las leyes. Y se la pasa por el arco del triunfo. A ver, eso de invitar a la voluntad popular, él mismo dice que no va a votar, le está echando la bronca al pueblo con lo genérico que eso implica, porque esto es un asunto de propaganda. Es un asunto de propaganda buscando legitimar lo que él quiere legitimar. Yo casi les puedo asegurar que no va a pasar nada. Y lo que tú preguntas, Juan Carlos, si la gente dice que no, pues está en su obligación. Aunque la gente diga que no, está en la obligación de hacer Si la gente cumplir. dice que no, o no se logra el 40% de participación de la lista nominal para que sea vinculante, el presidente dirá entonces, pues el pueblo decidió, no participando, que yo no debo perseguir la Casa Blanca de Peña Nieto. Eso es una irresponsabilidad por donde la veas. Es que vamos a los principios jurídicos, mandando, obedeciendo. Acuérdate que Muñoz Ledo le puso una friega a Salinas en el pleno Congreso. Es que hay muchos recovecos, por eso les dije, yo les hablé mejor de los rincones tejoneros de la ley, mandando, obedeciendo. Entonces, si el presidente tiene una impunidad absoluta y el pueblo, que es el que manda, dice no lo castigues, yo voy a obedecer al que me mandata. Y el Ejecutivo y todos los funcionarios se deben al pueblo. Estas son cuestiones teóricas, son cuestiones filosóficas que a veces no se entienden porque tenemos un nivel de cultura democrática muy elemental. Sí, pero si no se logra el 40% del padrón de la lista nominal, el presidente ya no tendrá la obligación legal de proceder ante evidentes actos de corrupción de Enrique Peña Nieto. Ahí está el problema. No, entonces, ¿qué hacemos con la ley? No al presidente. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? Es que la ley se la pasa por el arco del triunfo. No hay principios de justicia. Pero, a ver, maestra, pero esto es un gobierno diferente. No se debe pasar la ley por el arco del triunfo. Existe, debe de aplicar la ley. Ver, bueno, pero en su estructura tiene gente de su confianza. Para eso tiene a Gers Manero ahí. Para eso tiene la gente de la UIF ahí. ¿Por qué crees que ahorita están empantanados con el presidente de la Corte? Ahí está el atorón. ¿Quién están en el...? Pero si la Corte no le quiso decir que no a la locura del presidente de enjuiciar a los expresidentes y en cambio le dio gato por liebre y redactó una pregunta. Volvemos a lo mismo. Mira, tú me vas a decir, no tiene a nadie en la cárcel, que es una de las cosas. Yo creo que el objetivo es que esté en la cárcel. Juan Carlos, Jesús, no hay nadie en la cárcel. ¿Para qué? Si el diseño jurídico, fíjense bien, el diseño jurídico está precisamente diseñado para la opacidad, para la corrupción y para la rapiña de la clase gobernante. Que lo corrija. Permíteme. Pero se necesita tiempo. ¿Cómo lo va a corregir? ¿Qué cree? Entonces le van a decir dictador si acaso empieza a corregir todo. No, pues tiene una mayoría en el Congreso. Si por ahí pasa alguna corrección al sistema jurídico, tiene otros elementos. No es tan fácil. Mira, tendría Jesús de hacer una modificación radical en el diseño jurídico y ahí con esto un diseño radical de lo que es el famoso Estado de Derecho de nosotros. Dice, Estado de Derecho, nada ni nadie por encima de la ley. No, si se la pasan y la pisotean la ley, que sea otro tipo. Mira, aquí México no le ha entrado lo que es el Estado de Derecho constitucional y social, y social de derecho. Que le entre, no, todavía seguimos hablando del Estado de Derecho del siglo XVIII cuando las condiciones son otras. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Yo en lo personal, Jesús, no me interesa si los van a encarcelar o no me van a encarcelar. Como dije, mi objetivo es que sea una lección para la sociedad, que se sienta el titular del poder, no el titular del poder para hacer y deshacer. Por eso estoy hablando de una cultura democrática que sepa ejercitar de manera adecuada el poder. Aquí hay una interesante posición de Alfredo Lecona, de este activista, que habla la verdad sobre la consulta. Dice él, hay que ir a votar por el sí. Él no está de acuerdo con la intención original de la consulta para ver si se juzga a los expresidentes, pero dice que debe ganar el sí para después que la sociedad civil presione al Estado mexicano a crear una comisión de la verdad que investigue la corrupción
y las atrocidades de este y los sexenios anteriores. Dice que no encuentro la relación Me entre parece muy votar bien. por el sí a la consulta y crear eso, ¿eh? O sea, puede haber otras Porque no formas de confían en las organizarse, puede haber autoridades, otras Jesús, formas de ni en organizarse. la vía legal. Acuérdate cuando se organizó el asunto para presionar al Congreso por la ley de 3 de 3, no fue necesario hacer consultas ni cosas de este tipo. La sociedad se organiza, pide parlamentos abiertos, hace presión, hay otros mecanismos de presión, no tiene que pasar necesariamente por una consulta. Sí, dice, la derrota del presidente en la Corte fue contundente, dice Alfredo Lecona. Él propuso un pacto de impunidad, pero la consulta del 1 de agosto plantea la posibilidad de empujar la justicia desde un lugar inédito y con alcances a este sexenio, sin reducir a 5 sujetos las responsabilidades políticas y penales de una cantidad de perpetradores y políticos tan grande como nuestras masacres. Mientras la atención de López Obrador está en sus mañanas hablando del Fobaproa o de cómo le robaron la presidencia en 2006, la consulta mira hacia Allende, Bavispe, Carbón, Nuevo Laredo, San Fernando, Santa Rosa de Lima, Tlatlaya, Tepochica y tantas poblaciones más que hemos conocido a través del atlas de nuestras atrocidades. Y por eso la boicotea, dice Alfredo Lecona, tanto con la mentira del no juicio a expresidentes que hace efervescencia en los extremos de la polarización, como negando recursos al INE para poder acercar boletas a la población. Si la consulta se ve como un ejercicio de Morena, no se logrará la participación de 37.2 millones de personas, el 40% del electorado necesario para que consulte sea vinculante. El partido del presidente logró 30 millones en 2018, pero menos de 20 millones al pasado 6 de junio. En fin, bueno, él dice que hay que salir y decir que sí, para luego desde la sociedad civil presionar para que se hagan comisiones de la verdad, pero bueno, y Jesús dice, tú manifiestas que no se necesita una consulta para hacer comisiones de la verdad. Se ha avanzado muchísimo en otros pero, temas pero en hacer México vinculante, sin necesidad de pero pasar hacer por consulta. vinculante, Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la pregunta y lo que diga la consulta con el objetivo que se plantea Alfredo Lecona, con todo respeto, ¿no? Mira, Sí. lo que plantea él me parece muy bien. Es que no solamente es el Ejecutivo, sino todo el equipo que fue cómplice para saquear y masacrar a este país, ¿sí? No, pues no nomás se trata de él, porque si no damos una elección contundente, al menos de despertar, pues este país va a seguir como ha seguido. Los invito a que revisen la historia de este país, se repiten, Bueno, son diferentes escenarios, diferentes actores, sí. pero el guión sigue siendo el mismo. La audiencia nos está escuchando en este momento y pues tendrá la duda de si ir o no ir a participar en esta consulta del 1 de agosto. ¿Tú qué les dices, Jesús? ¿Que yo no vayan o que no vayan? que no vayan. Que la ignoren. Que es absolutamente, es ir a legitimar algo que no tiene. A ver, la maestra habla de un despertar del pueblo. El pueblo despertó con más de 30 millones de votos y llevó a López Obrador a la presidencia hace 3 años. Absolutamente, Jesús. absolutamente. Hace 3 años. Tiene absolutamente todas las instituciones del Estado en sus manos y si él quiere juzgar a los expresidentes o a cualquier otro servidor público, no tiene que preguntarnos a nosotros, porque para eso está O sea, la él los ley. puede denunciar ante la Por Fiscalía General de la supuesto, República. esto es un asunto de propaganda. Entonces, que no vayan. Absolutamente. Que no vayan. Yo no voy a votar. Olga, Pues me usted. voy a echar a toda la tropa, al que de 18 años en adelante. Así es, me voy a ir a votar, por supuesto. Estoy convencida. ¿Por el sí o por el no? Por el sí, por supuesto, por el sí. Y toda la trascendencia. Como te dije, no me interesa que los lleven a la cárcel. La trascendencia del sí. Tú hablaste de un despertar el 18. No, fue el tigre adolorido. Eso fue el 2018, una democracia cuantitativa. Pero el sí empodera al ciudadano para ir avanzando poco a poco en una democracia cualitativa que nos urge. Un ciudadano verdaderamente empoderado con el ejercicio cotidiano de la democracia, no cada 3 años, como se chapulinean y se mueven y se sacan la lengua cada 3 años para ir a votar. No, el ciudadano es un ciudadano de tiempo completo. Va a costar 500 millones. ¿Vale la pena gastar 500 millones de No. pesos de recursos públicos? Más se ha para- gastado en otras cosas. Para aplicar la ley, no. Va a costar No. 500 millones esto y va a costar 1,000 millones la locura del 22 de marzo. Van a irse 1,500 millones de pesos ahí. Cuando él va... ¿La revocación de mandato? Por supuesto, él no debe pedir la revocación de mandato. Él tiene que terminar los 6 años. Fue electo por 6 años como presidente. Yo tampoco estoy de acuerdo en que se le quiera echar a medio término al presidente. El presidente tiene que terminar su mandato. Se le votó por 6 años. Y va a Yo costar siento otros 1,000 millones que de París bien vale una misa.
con todo lo que tú quieras decir para poder... A mí me interesa avanzar, a mí no me interesa, y si consigues trascender a la simulación jurídica, porque en este país le dan privilegio a la forma, retuercen las leyes y nada más se van al fondo porque no hay ese principio de justicia. En México hemos carecido de justicia, por eso ven el famoso librito, lo que la ley dice y lo aplican así, pero no le entra a la interpretación, y eso es una de las cosas que a mí que siento de lo que hemos perdido. Oye, no te puedes explicar que los estudiantes de Derecho no lleven filosofía del derecho, no lleven otras materias para interpretar la ley. Entonces, son técnicos, pues nomás aplícale ahí lo que dice la ley y ya la resuelves. Si no se es técnico del derecho, ¿sí? Y no se va en busca de la forma, se va en busca de la justicia, que lo entienda. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Olga. Gracias, Carlos. Gracias, maestra. Gracias por estar con nosotros. En algo que sabes que me gusta mucho. Gracias. Reporte 100.